Bienvenidos a Una pizca de canela, el podcast de Canela donde hablamos de los temas más candentes de la comunicación, las relaciones públicas, el marketing y las redes sociales. Hola, soy Arantxa Aguilera y te doy la bienvenida una vez más a este rinconcito de tranquilidad donde aprovechamos para repasar las mejores técnicas, estrategias y campañas de comunicación. Hoy vamos a hablar del lenguaje inclusivo, cómo surgió, la relevancia que está adquiriendo y cómo los medios y las agencias estamos empezando a integrarlo en nuestras acciones de comunicación. ¿O no? ¡Comenzamos! Bueno, lo primero que me gustaría hacer hoy es pedir disculpas por adelantado si hacemos un uso incorrecto del lenguaje. Vamos a tratar de usar términos inclusivos, pero seguro que en algún momento cometemos errores. Estamos todos aprendiendo, así que perdón. Y sin más, quiero presentaros a las personas que nos acompañan en este episodio, comenzando por la gran Paula Muñoz. Hola Arantxa, encantada de estar aquí otra vez. Bienvenida, Paula. Gracias. María Simal. ¿Qué tal, Arantxa? Muy bien, gracias por estar aquí. Inés Teixeira, desde Lisboa. Hola a todos, todes. Bienvenida, Nesti. Y la inigualable Elena Mañas. Bienvenida. Hello, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y vamos a meternos en situación, porque lo mismo no todos tenemos claro a qué nos estamos refiriendo. Así que, Paula, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de lenguaje inclusivo? Bueno, debemos aclarar, Arantxa, que estamos hablando de lenguaje inclusivo en cuanto al género, es decir, un lenguaje que no perpetúe la desigualdad entre identidades de género. Y bueno, para ser más clara, voy a echar mano de la definición que hace Naciones Unidas en su web, porque me parece que resume súper bien este concepto. Ellos entienden por lenguaje inclusivo en cuanto al género la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género. Dado que el lenguaje es uno de los factores clave que determina las actitudes culturales y sociales, emplear un lenguaje inclusivo en cuanto al género es una forma sumamente importante de promover la igualdad de género y combatir los prejuicios de género. Esto desmonta el argumento de los que consideran que el uso generalizado del masculino facilita la comunicación y no es discriminatorio, ¿verdad? En efecto, porque al final nuestro lenguaje es lo que nos distingue como especie, que es un marco más a través del cual entendemos el mundo, y si está sesgado, también lo estará nuestra visión de la realidad, por lo menos a mi entender, ¿no? Sí. Y los cambios en el lenguaje, y no solo el uso del lenguaje, son necesarios porque yo creo que reflejan cambios profundos en la sociedad. Muy bien, pues muchísimas gracias, Paula, por esta definición. Yo creo que queda todo un poquito más claro, pero vamos a ahondar un poco más en la historia del lenguaje inclusivo. Y María, que es nuestra investigadora de campo, ha estado buscando datos sobre este origen. Cuéntanos, María. Pues sí, Arantxa, hemos querido hablar con una experta para saber un poco más sobre la evolución del lenguaje inclusivo. Ella es Andrea Fenero Calvo, es politóloga y experta en igualdad, y esto es lo que nos cuenta. Si hablamos un poquito de evolución o de historia del lenguaje inclusivo, nos podemos ir incluso a 1791, cuando tras la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano hay una crítica por parte de las mujeres de hemos luchado por esta necesidad de reivindicar derechos y de explicitarlos en un texto, y cuando llegan realmente las mujeres no estamos visibilizadas, ¿no? Y entonces en 1791 Lim de Gush escribe un texto que se llama Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en la que simplemente cambia las palabras hombre y ciudadano por mujer y ciudadana para evidenciar lo fácil que es incluir y lo poco que se está haciendo, ¿no? Y la necesidad de visibilizar también a esa parte de la sociedad que se está invisibilizando históricamente. Un año después, de hecho, Mary Wollstonecraft escribirá Vindicación de los Derechos de la Mujer, también en esta línea, que por cierto es la madre de Mary Shelley, la que escribió posteriormente Frankenstein. Más allá, pues una evolución mucho más reciente, hemos visto la reivindicación de hablar de las mujeres, de incluir a la mujer en el lenguaje, porque lo que no se nombra no existe, y el imaginario colectivo se construye a través del lenguaje, y ha pasado pues por diferentes fases, ¿no? Hemos tenido la de hablar en femenino, la de usar también la palabra personas como un término neutro para que incluya a todo el mundo, no hombre como genérico, y hemos visto también cosas como la arroba, la X o la E más reciente.
Son términos, son palabras o maneras de usarlo que va a costar mucho más y va a costar que cale en la sociedad, pero creo que es muy interesante porque vamos dando avances. En los últimos tiempos, pues la arroba y la X se ha demostrado que no se pueden leer, que no se pueden manifestar en voz alta. Y esto supone que haya personas, pues por ejemplo, con diversidades auditivas o visuales, que cuando tienen un lector que lee por ellas estas palabras en voz alta para poder acceder a otros textos, no pueden leerlas o el lenguaje se corta, ¿no? Entonces, por eso la E se está afianzando más, creo que todavía queda un poquito para que se afiance, pero creo que es un esfuerzo social. Y si hemos hecho esfuerzos en otras líneas, creo que simplemente esto también es cuestión de tiempo. Muy interesante tener una visión clara sobre lo que hablamos cuando nos referimos al lenguaje inclusivo. Sin duda. Además, reafirma la importancia de un tema que en España está bastante ahí a tope, ¿no? En el candelero. Pero la Real Academia de la Lengua no es que lo acabe realmente de ver. En el informe sobre el lenguaje inclusivo de la RAE afirman que las desigualdades de género no se corrigen mejorando la gramática, sino erradicando prejuicios culturales por medio de la educación. Esto quiere decir que, según la RAE, el lenguaje en sí mismo no es sexista, lo son las personas que lo usan con cierta intención, con lo que los pronombres o cualquier otro cambio en la gramática no tendría sentido. Esto ha sido motivo de un caldeado debate desde hace tiempo. Y en este debate hay dos partes que para nosotros son realmente importantes. Por un lado, los medios de comunicación y por otro, las agencias. ¿Qué has encontrado en tu investigación sobre los medios de comunicación, María? Pues te cuento, Arantxa, sobre cuál es el enfoque de los medios de comunicación en el ámbito del lenguaje inclusivo. Hemos consultado a nuestra experta en igualdad también para que nos diera un poco más de luz. ¿Están los medios implementando cambios en este sentido? En los medios de comunicación, por ejemplo, el uso de la E no lo vemos, creo que tardará mucho más en llegar, pero sí hemos visto una evolución en cuanto a palabras, porque el lenguaje inclusivo no es solo decir todos, todas y todes, va mucho más allá y es también usar palabras que realmente nos engloben. Pues en términos, por ejemplo, de violencia de género, gracias a la ley que en los medios de comunicación hablan de violencia de género, violencia machista y no de violencia doméstica o en pareja, es una evolución que sí que podemos percibir, ¿no? O que estas cuestiones ya no sean solo en los ámbitos de sucesos o de casos, sino que sean una parte distinta en los informativos y se trabajen como un tema social. Creo que por aquí va la evolución y si bien el uso de la E puede ser un problema a corto plazo para incluir o puede tener sus reticencias, creo que cuando entendamos que estamos incluyendo a muchas más personas, por ejemplo, aquellas que no se engloban dentro de un género hombre o mujer, dentro de una idea binaria, sino que están fuera, creo que entenderemos mucho más cómo estos términos nos están ayudando a construir una sociedad mucho más equitativa, mucho más inclusiva y más justa, donde quepamos realmente todas las personas. La verdad es que a primera vista no parece que lo estén haciendo, pero la mejor forma de saberlo es recurriendo a sus libros de estilo. Hemos analizado un poquito los de los principales diarios nacionales, ABC, El Mundo y El País, y os comento un poco las conclusiones. La última edición del libro de ABC, del libro de estilo de ABC, es de 2001, por lo que aún no se hablaba del lenguaje inclusivo, pero sí que se hace referencia al género y en el prólogo se señala textualmente que tendríamos que ir pensando en sustituir la vieja y engañosa terminología sexista de masculino y femenino por la morfológicamente oportuna de género no marcado y marcado. La verdad es que es una postura un poquito anticuada, pero bueno, siendo la edición de 2001 es en cierto modo comprensible. ¿Qué más nos cuentas? ¿Qué has encontrado? Pues mira, siento decirte que en el caso del diario El Mundo, su libro de estilo es de 1996 y no he encontrado ninguna actualización. Así que bueno, en este caso entiendo que su estilo y sus normas generales no han cambiado, pero el lenguaje es un ente vivo y tiene un enorme impacto en nuestra cotidianidad, por lo que me ha sorprendido, la verdad, que no haya ediciones más actualizadas. Pues sí. Pero no te preocupes, hay una buena noticia. En el caso del diario El País, sí se preocupan por mantener su libro de estilo al día, lo han revisado el año pasado y uno de los objetivos de esta nueva edición es evitar el sexismo en el lenguaje. Nos lo cuenta Ana Lorite, una de las responsables de la unidad de edición del País. El libro de estilo del País, en su edición de 2021, plasma en sus páginas la igualdad de derechos de hombres y mujeres, tanto de una forma transversal en sus principios generales
como en el léxico del diario. Hay un capítulo interesante dedicado al sexismo en el lenguaje y os leo brevemente 2 o 3 cosas para que sepáis cómo lo tratamos. Nosotros las duplicidades de género como premiados y premiadas, niños y niñas, no las utilizamos porque no son necesarias para la comprensión del mensaje periodístico que se basa en la concreción. Sin embargo, lo que sí intentamos es sustituir esas duplicidades por sustantivos abstractos. Consejo General de la Abogacía para nosotros es mejor que Consejo General de Abogados y Abogadas, o el profesorado es mejor utilizarlo que profesores y profesoras. Lo que no asumimos de ninguna de las maneras es el genérico formado sobre el morfema E, salvo que recojamos las declaraciones de alguien y tenemos entonces por obligación que utilizarlas. Tenemos capítulos dedicados a la violencia de género, al tratamiento de la información de las entrevistas, por ejemplo, por qué preguntarle a una mujer sobre cómo concilia y no preguntarle a un hombre. Muchas cosas y muy interesantes. Pues bien por el país, la verdad, porque este es un trabajo de todos y los medios tienen mucho que decir y que marcar al resto de la sociedad. Gracias, María, por esta investigación. De nada. Pero bueno, no solo los grandes medios nacionales tienen un papel que desempeñar en esta cruzada hacia el lenguaje inclusivo. Nuestra compañera Elena Mañas ha investigado también a medios más pequeños que tienen esto muy en cuenta. Sí, porque también queríamos saber cómo estaban abordando este tema revistas o medios que sean un poco más alternativos, porque yo imaginaba que estos medios tendrían una maniobra un poco más grande para actuar. Entonces yo pensé, ¿quién nos puede ayudar más en esto que Picara Magazine? Una revista que hace periodismo con perspectiva feminista. Claro, su enfoque no podía faltar en nuestro episodio y yo sé que les has pedido una nota de voz, ¿verdad? Claro, porque nos encantan las notas de voz en una pizca de canela. Entonces les escribimos y nos respondió María Ángeles Fernández, que es periodista y una de las coordinadoras de Picara. En Picara sí que usamos el lenguaje inclusivo y no solo con respecto al género, ¿no? También con otro tipo de realidades y discriminaciones que habitualmente no aparecen en los textos que leemos mayoritariamente o que escribimos mayoritariamente. Intentamos siempre no dejar a nadie fuera a la hora de escribir y también a la hora de los enfoques que pensamos, ¿no? Intentamos que diferentes realidades se sientan interpeladas o mencionadas cuando leen la revista. Nosotras creemos que el lenguaje de género no solo implica desdoblar la lengua, o sea que va mucho más allá, que ese es a lo mejor el ejemplo más simplón con el que se puede hacer mayor mofa, ¿no? Porque a veces el lenguaje inclusivo no sé muy bien por qué ha sido objeto de mofa, y no hablo por ejemplo de la X, que puede generar controversia, porque de hecho yo personalmente la X como editora de revista la suelo, bueno, a no ser que haya una petición expresa, la suelo quitar porque me parece que es un concepto ilegible y creo que a la hora de hablar esa X no se puede hablar. Y luego la E yo la considero en las terminaciones en E que es para personas no binarias, entonces la uso cuando hablo de personas no binarias o cuando estoy interpelando a personas no binarias, no la uso tampoco de manera general, porque creo que hay muchísimas fórmulas y formas de escribir para hacer un lenguaje inclusivo en el que las mujeres, en este caso, ¿no?, que era lo que buscaba el lenguaje inclusivo, las mujeres en plural se sientan interpeladas. Por otro lado, sí que creemos que este uso no complejiza el texto sino que lo enriquece y te hace pues pensar más sobre lo que escribe. Todo esto que nos cuenta explica por qué cuando yo buscaba en estos medios un poco más pequeños me esperaba quizá encontrarme con artículos pues que estuvieran enteros, escritos con el plural en femenino o con la fórmula de la E o pues quizá artículos todos con la X, pero la verdad es que tampoco encontré mucha cosa. Pero claro, como dice María Ángeles, es que quizá algunas de estas fórmulas no son la mejor solución. Y otra cosa muy interesante que nos contó María Ángeles es que ellas intentan no ser inclusivas solo a la hora de escribir, sino también con la elección de temas que escojan, que no sean temas que invisibilicen a las mujeres. Entonces, bueno, hay mucho por hacer, pero bueno, que no nos estresemos porque, como también dice María Ángeles, esto es un trabajo constante. Por eso yo creo que la gente no se tiene como que frustrar ni nada. Yo creo que es un aprendizaje constante y para mí cosas que hace 10 años no me chirriaban para nada, ahora escucho hablar y me chirrían, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, al final no es torturarse, sino escuchar, aprender y continuar. Bueno, no sé a ti, Arantxa, pero a mí me tranquiliza mucho que alguien de Picara nos diga que aún queda por hacer, pero que poco a poco, que nos vamos revisando y que no nos frustremos.
extremos, vamos. Pues sí, es reconfortante. Aquí podemos hacer uso de una conocida frase de Voltaire que dice que lo mejor es enemigo de lo bueno, es decir, no nos paralicemos por querer hacerlo todo perfecto, sino que vayamos dando pequeños pasitos. Pero bueno, tenemos más iniciativas interesantes por la parte de los medios de comunicación, ¿verdad, María? Pues sí, mira, otro de los medios que se preocupa por este tema es La Marea, que además se ha unido a, digamos, el sector que más controla de este tema del lenguaje inclusivo, que para mí son las ONGs. Entonces han hecho un taller de comunicación y género junto con Intermón Oxfam, que es muy interesante porque ofrece técnicas periodísticas para desterrar viejas prácticas y, en particular, para desterrar los discursos que perpetúan la violencia machista, que, como sabemos, es un gran problema que tenemos en este país. Según comentan, en periodismo, aplicar un enfoque o perspectiva de género consiste en plantearse y señalar cómo afectan de manera distinta a hombres y mujeres los hechos y fenómenos sobre los que informamos. Además, las mujeres aparecen como sujetos de las noticias en un porcentaje notablemente inferior al de los hombres. Lo hacen solo en un 30% de los casos, según el proyecto de monitoreo global de medios, que es uno de los principales estudios en este sentido de lenguaje inclusivo. Además, este mismo estudio señala que las mujeres son fuentes de opinión popular, según un 43%, fuentes de experiencia personal, 37%, y en el caso de sujetos de la noticia, solamente el 35%. Y el más bajo porcentaje lo tienen como expertas, solamente un 9%. Esto me parece terriblemente llamativo, solamente un 9% como expertas. Hay mucho que hacer. Eso es que tenemos mujeres, bueno, pues expertas en muchísimas cosas, entonces es increíble. Otra de las conclusiones interesantes es que el uso del masculino por sistema puede resultar correcto en términos académicos, pero supone uno de los principales mecanismos de discriminación y una de las razones por las que en algunos ámbitos existen pocos referentes femeninos. Yo creo que esta historia es la que tenemos de siempre, ¿no? Los referentes femeninos, ¿dónde están? Se les ha silenciado históricamente, que este año afortunadamente se ha empezado a dar visibilidad en muchísimos ámbitos de las artes y de las ciencias a mujeres que históricamente habían sido silenciadas. Así es, pero bueno, vamos dando pasos, menos mal. Sí. Por último, comentaros que otra de las cosas que recomiendan es buscar datos desagregados por género, fuentes diversas y tener a mano siempre tu guía de lenguaje no sexista para buscar equivalencias y alternativas. Esta es una recomendación que hacen a los periodistas, a los medios. Me parece súper útil que haya como estas guías o manuales que den consejos que puedas aplicar mientras estás escribiendo, porque si no a veces vamos un poco perdidas, la verdad. Y quería añadir también que Picara nos contó que hicieron un manual también para escribir de manera más inclusiva para la Universidad del País Vasco, y en uno de los puntos ponían que lo que no se nombra no existe. Entonces yo solo quería decir esto porque me parece muy útil para cuando estés en esa comida familiar, que te venga un cuñado o quien sea diciendo que en plural, en masculino, no es discriminatorio y que nos incluye a todos, pues bueno, podemos decir esta frase y a ver qué cara nos ponen. Esos cuñados que lo saben todo, ¿eh? Elena, cuánta razón. Pero no te adelantes al debate, que luego hablaremos de esto. Todavía nos queda por ver cómo se está tratando este tema en Portugal. Así que le voy a dar paso a Inés Teixeira, nuestra Nesti, que nos va a contar cómo están las cosas por ahí. En Portugal esto ya es un tema de que se habla mucho, pero la realidad es que la mayoría de los organismos públicos y medios de comunicación todavía no utilizan un lenguaje inclusivo. Ya existen varios guías sobre cómo utilizarlo en diversos sectores, pero es un proceso que aún está muy lento. Hace más de 15 años que en varios consejos de ministros se ha expresado la necesidad de utilizar un lenguaje no discriminatorio, pero hasta ahora no es algo que se vea o se hable. Con los medios de comunicación la situación está peor. Hablé con una periodista en uno de los medios económicos más importantes de Portugal y me dijo que no había ninguna guía de estilo, ni siquiera una indicación de que se debía utilizar el lenguaje inclusivo. Se asume el masculino y ya está. También una periodista de un medio de lifestyle me dijo que si los temas estaban relacionados con moda o belleza, el artículo se escribía en femenino. Todos los demás se escriban en masculino, que supone que engloba
ambos géneros. Yo diría que más que el lenguaje inclusivo entre géneros, deberíamos también reflexionar un poco como sociedad sobre un lenguaje consciente, un lenguaje que incluya a todas las personas, que no deje nadie de lado. Por ejemplo, llamar discapacitados a los discapacitados los disminuye solo a esa característica y deja de lado todas las demás. Hablar de forma consciente e inclusiva realmente cambia la forma en que vemos a los demás y al menos en Portugal aún queda mucho camino por recorrer. Queda mucho camino por recorrer en todas partes, como estamos viendo. Me gusta muchísimo esta idea de hablar de forma consciente y yo creo que deberíamos interiorizarlo todos un poco para tener más cuidado a la hora de comunicarnos. Muchísimas gracias, Nesti, porque esta aportación ha sido realmente interesante. Gracias. Hemos visto ya cómo está el panorama de la comunicación desde el lado de los medios, tanto en España como en Portugal, pero ¿qué ocurre en el otro lado? Porque en el lado de las empresas la necesidad de comunicarse de forma más inclusiva con sus empleados y con sus audiencias es cada vez más visible. Y precisamente para echarles una mano con esto surgió Inlexa. Nos lo va a contar Ruth Raventós, que es la fundadora y CEO de esta compañía. La idea del desarrollo de Inlexa surgió durante una conversación que tuve con un director de una empresa social. Tenían sus propias guías y manuales, habían hecho cursos de formación al personal de la empresa, pero todo ello no era suficiente para garantizar que todas las comunicaciones, los correos y publicaciones en la web estuvieran escritas de forma inclusiva. Entonces, tener a personas que se dediquen exclusivamente a ir revisando textos es muy costoso y poco práctico. Y me pidió si podríamos desarrollar una herramienta que ayudara a corregir los textos. Por un lado, todo lo que supone analizar texto en lenguaje natural es muy complejo y necesitas tecnología de inteligencia artificial. También necesitábamos saber qué reglas y criterios de inclusividad deberían usarse. Además, tenía que ser una herramienta muy fácil de usar, que se pudiera ir revisando el texto mientras escribes. Y eso implicaba que tenía que estar totalmente integrado en el programa de ofimática o en tu navegador. Y finalmente quedaba el reto de garantizar la seguridad y privacidad de los textos que se revisaban. O sea, nada fácil. Como vemos, la tecnología acude al rescate para ayudar a las empresas a comunicarse mejor. Pero nos queda por hablar de la parte que más nos atañe, que son las agencias de comunicación. Y yo creo que aquí, chicas, vamos a abrir el debate. ¿Creéis que tenemos un papel que desempeñar en este camino hacia un lenguaje más inclusivo? ¿Quién abre el fuego? Con nosotros como agencia al final trabajamos con clientes y cada cliente es un mundo, porque al final hay clientes que no les interesa embarcarse en el lenguaje inclusivo porque su target tampoco está interesado en el lenguaje inclusivo. Entonces, comunicarnos con este tipo de lenguaje con personas que no van a interiorizarlo quizás no es lo más efectivo, y sobre todo también hay que tener en cuenta que nosotros pasamos un filtro que son los medios. Los medios de comunicación, en la mayoría de las ocasiones, todavía no están metidos del todo en este tema y no utilizan el lenguaje inclusivo en sus libros de estilo y en sus artículos. Sí, justo aquí yo creo que estás metiendo el dedo en la llaga. ¿Realmente creéis que tiene algún sentido lo que está comentando Paula, que enviemos una nota de prensa a un medio de comunicación utilizando el lenguaje inclusivo a unas sabiendas de que quizá el periodista incluso se sienta un poco fuera de lugar si nos dirigimos a él de esa manera? ¿Cómo lo veis? Yo creo que, quizás es un poco pronto, pero yo creo que sí que tendría sentido, porque creo que la decisión de si escribes de manera inclusiva, en el fondo, no tendría que tomarse solo teniendo en cuenta si tu target lo va a aceptar o no. Porque también como empresa tú tienes una responsabilidad para la sociedad. Entonces quizá si el cambio empieza por la empresa, un poco fuerzas la máquina a que después el periodista que ha de pasar ese filtro pues se espabile un poco, con perdón, y empiece a usar un lenguaje más inclusivo, y después entonces la sociedad acabará haciéndolo también. Sí, creo que aquí estamos en la situación del huevo o de la gallina. De quién empieza a utilizarlo, si las marcas o si los medios. Pues nosotras como agencia somos un poco el reflexo de las marcas. Así que, en mi opinión, nos podemos adaptar a los valores de las marcas, y si hablan con un lenguaje inclusivo en sus comunicaciones, sí, que nosotras como agencia lo utilizamos. Si no, no. Pero yo creo que los medios tienen también aquí un
una responsabilidad que no se puede quitar. Totalmente. Yo la verdad lo que creo es que las marcas sí que deben pensar, sobre todo por un tema de vender, ¿no? A quién es tu target. Y si tu target es un target joven, ahí yo creo que sí que te lo tienes que plantear muy seriamente, porque los jóvenes realmente ahora mismo son los que están tirando de esto, del lenguaje inclusivo, ¿sabes? Son los que más promueven. Entonces yo creo que en ese sentido es inteligente por parte de las marcas si piensan en su target y toman esa decisión. Creo que aquí hay que tener muy claro a qué target te diriges por el momento, aunque esperemos que poco a poco esto se vaya generalizando y en unos añitos cambie. Sí, yo creo que aquí se vuelve a imponer, como siempre, en casi todas las cosas de la vida, el uso del sentido común, aunque sigo estando súper de acuerdo en que hay que empezar a ser más conscientes, como decía Nestia, a la hora de utilizar el lenguaje, intentar que en ningún momento lo que podamos decir pueda ser malinterpretado y, sobre todo, más que malinterpretado, que no pueda hacer daño a ningún colectivo, que quizá durante muchos años esto se ha estado pasando por alto y hemos estado pues ninguneando, minusvalorando a colectivos muy relevantes en la sociedad sin darnos cuenta de que esto tiene unas consecuencias. Totalmente, Arantxa. Yo creo que tiene que cambiar mucho tanto el panorama en los medios de comunicación en general, como también, pues, por poner un ejemplo de lo que tú hablabas antes, nuestra mayor institución del lenguaje, que todavía sigue negando el lenguaje masculino para referirse a los genéricos, solo es ofensivo si se usa con mala intención. Yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora también de trabajar con ciertas marcas y con ciertos medios. Yo también creo que hemos de ser un poco inteligentes en el sentido de que si, por ejemplo, tú de repente envías una nota de prensa toda escrita con X o con el plural con la E, claro, es una cosa súper chocante. Pero si utilizas la fórmula de, en vez de decir los ciudadanos, dices la ciudadanía, pues bueno, más o menos estás haciendo tus pequeños esfuerzos y no se nota tanto. Porque es lo que se recomienda en realidad. Porque es verdad que si tú utilizas todo el rato los y las niñas o todo esto, al final alargas los discursos muchísimo y tampoco es como eficaz el lenguaje de esa manera. Eso es. Al final yo creo que respecto al debate que estamos teniendo en cuanto al papel de las agencias, al final casi no hay debate porque el papel de la agencia es de consultora, es decir, tengo que aconsejar a mi cliente la mejor manera de dar a conocer su mensaje. Y aquí es donde tenemos que aplicar lo que comentábamos del sentido común y un poco la inteligencia de saber cómo dirigirnos y de qué manera a cada tipo de medios. Chicas, nos estamos quedando sin tiempo. Nos vamos a quedar con esa última idea de Paula, que yo creo que estamos todas alineadas. Y bueno, como siempre, muchas gracias por vuestras aportaciones, que en las notas del episodio vamos a incluir enlaces a los medios y a las fuentes que hemos mencionado, y que en el próximo episodio vamos a hablar de lo que vosotros nos propongáis. Entonces, si queréis hacernos alguna recomendación o alguna sugerencia, estamos esperándola en la dirección de email podcast@canelapr.com. Como siempre, seguidnos, dadle like y comentadnos vuestras impresiones y sugerencias. Hasta la próxima. Adiós. Suscríbanse. Bye, bye. Adiós. Síganme. Gracias. Que me toca a mí. ¿Quieres que repita, amore? Pensaba que me ibas a responder, Arantxa. Que invisibilicen a las mujeres. A las mujeres. Madre mía. ¿Puedo repetir, por favor? Vale, gracias. Eso ya no puedo quitar. O te quitas el micro, te quitas las gafas. Oh, yeah.